Entonces, continuamos con nuestra serie sobre modelo de regresión lineal simple. Y anteriormente demostramos entonces la insensatez del estimador beta 1, estableciendo que el valor esperado de la distribución de probabilidad de nuestro estimador beta 1 era igual al parámetro beta 1. Se cumplía esto. Y eso lo queremos demostrar ahora para beta 0, y dijimos que era necesario que primero demostráramos la insensatez de beta 1, para lo cual nos va a ser útil para demostrar la insensatez de beta 0. Partimos entonces diciendo que a nivel muestral, el estimador beta 0 lo podemos extraer de esta ecuación, y esta ecuación es simplemente la versión muestral, pero en promedios, donde todas las variables entonces están centradas en su media. Y si despejando beta 0 ahí, tendríamos que es igual a i media menos beta 1 gorro x media más u. Y en la muestra sabemos que los errores promedian 0, por lo tanto simplemente podríamos eliminar este término porque es igual a 0 y nos quedaría esto. Ahora queremos introducir el valor poblacional, porque queremos que en algún momento vamos a hacer contraste entre el estimador y el parámetro. Entonces hay que introducir el parámetro en alguna parte. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazando i. Entonces tendríamos beta 0 igual, y ahora poblacional, el mismo ejercicio. Esta es la ecuación de la regresión, pero con los promedios a nivel poblacional. ¿Y qué es i? Para reemplazar este término sería beta 0 parámetro más beta 1 parámetro x media más u media. Esto lo vamos a dejar momentáneamente, aunque lo podríamos también hacer, pero se entiende mejor si continuamos. Entonces, hasta ahí tenemos solo i. Nos faltaría este segundo término que lo bajamos tal cual, beta 1 gorro x media. Vamos a pensar que esto, como es poblacional, como no lo conocemos, no necesariamente es 0, que lo que sí se nos daba a nivel muestral no se cumple a nivel poblacional. Por eso vamos a mantener eso. Entonces seguimos. ¿Qué podemos hacer ahora? Factorizamos estos dos términos, están multiplicados por la media de x. Entonces nos quedaría beta 0 más el primer término que multiplica el segundo término que está en negativo, que es beta 1 gorro, el primero es parámetro, x media, más u. Ahí factorizamos. Y ahora que tenemos esta ecuación, donde están los dos términos que queremos comparar, podemos aplicar entonces el valor esperado para ver si es insensatez o no. Y sería el valor esperado de beta 0 es igual al valor esperado de todo lo que está dentro, que es beta 0 más beta 1 menos beta 1 gorro, x media más u media. Y ahora podríamos distribuir entonces el valor esperado en cada uno de estos tres términos que están dentro. Y nos quedaría lo siguiente. El valor esperado entonces de beta 0 es igual al valor esperado del primer término, que es beta 0 parámetro, que es una constante, más el valor esperado de este segundo término, sería beta 1 menos beta 1 gorro, x media, más valor esperado de u. Y ahora sí sabemos que el valor esperado de u, no u propiamente tal media, pero sí el valor esperado de la media, entonces es igual a 0. Y ese 0 entonces hace que podamos eliminar este término. Y en este caso, en este término, tenemos valor esperado de una constante. Por lo tanto, podemos establecer que el valor esperado de una constante, por propiedad de valor esperado, es simplemente la constante propiamente tal. Acá podríamos esta constante pasarla al comienzo por propiedad del valor esperado, entonces la constante va después del valor esperado de esto. Y esto lo podemos distribuir, entonces sería beta 0 más x media por valor esperado porque el valor esperado de la diferencia es la diferencia de los valores esperados. Entonces sería menos valor esperado de beta 1. Y nosotros sabemos por insensatez, y aquí viene el por qué calculamos antes la insensatez de beta 1, sabemos que la esperanza de beta 1 gorro es igual a beta 1 parámetro.
Y al ser parámetro una constante, la esperanza de esa constante es igual a la constante, por lo tanto se cumple esto. Entonces estamos viendo que están estos dos términos que son lo mismo, y al ser lo mismo y uno es positivo y el otro negativo, se restan, lo cual da 0, y 0 multiplicado por x sigue siendo 0, entonces este término se va. Y acabamos entonces de demostrar la insesgadez de beta 0, que es el valor esperado del estimador, es igual al parámetro. Y habiendo demostrado eso, entonces solo nos quedaría mostrar esto quizás a modo de resumen en términos gráficos, algo que lo que buscamos son estimadores sin sesgados, que se centran, siendo este estimador W1, cualquier estimador, ¿cierto? Se centra en el parámetro, entonces el valor esperado de W1 es igual al parámetro. Pero sabemos que podemos encontrarnos siempre con estimadores de este tipo, donde va a haber un sesgo positivo, por lo tanto se va a sobreestimar el parámetro, que sería el estimador W2. Entonces, la esperanza de W2 más un sesgo, que es un sesgo positivo, es igual al parámetro. Y podemos tener también el caso contrario, en el que podríamos tener perfectamente un estimador, en este caso podría ser W3, entonces, donde la esperanza de ese estimador más un sesgo negativo, nos daría el parámetro. Entonces podemos tener estimadores que sobreestiman el parámetro o lo subestiman en su valor esperado. Y estarían sesgados positiva y negativamente respectivamente. Habiendo revisado esto, podemos ahora hablar de la varianza de los estimadores, que va a ser necesario para continuar. Y para revisar la varianza, podemos hablar algunas generalidades primero, para después posteriormente revisar lo que ocurre a nivel de varianza con beta 1, que es relevante. Para nuestros fines va a ser relevante hablar sobre demostrar la varianza de beta 1 y la varianza del error. Ya iremos en su momento por qué. Pero estamos hablando de algunas generalidades, entonces sabemos que a nivel poblacional, la varianza de la población es el producto de sus desviaciones. Por lo tanto sería con i igual 1, esta n sería poblacional, sería algo así. El producto de sus desviaciones. Si no estuviera al cuadrado sería desviación, ¿cierto? Al cuadrado es el producto partido por n. Esto nos podría dar entonces una visión de lo que es la varianza a nivel poblacional. Y a nivel muestral, bajo el método de momentos, que es uno de los métodos para calcular estimadores, que simplemente reemplazamos el parámetro por el estimador, bueno, en este caso por la muestra, nos daría que esto es, pero eso sería un estimador sesgado, porque sabemos que en la distribución de la muestra, si esto fuera la población, ¿cierto? Y esta es una recta donde tenemos los distintos valores de la población distribuidos y se centran acá. A nivel muestral no se puede descartar la probabilidad de que nosotros establezcamos una muestra acá o una muestra acá en los extremos que excluya a la media de la población. Por lo tanto va a tener una desviación distinta, centrada en otra media, no en esta, no en la poblacional. Y acá nosotros estamos usando el mismo estimador para los dos. Entonces, puede que esta media cambie porque hicimos una muestra que está sesgada hasta cierto punto. Entonces, bajo ese riesgo es que se establece una penalización, por así decirlo, a nivel del estimador de la varianza muestral, que es este. Esa penalización sería un grado de libertad. Entonces, vamos a establecer por convención que esta es la varianza de la muestra, el producto de la suma del producto de las desviaciones, ¿cierto? Pues esto al cuadrado partido por n menos 1. Entonces, al ser menor este denominador, el resultado total es mayor. Por lo tanto, tenemos una varianza mayor, ¿cierto?
Y de ahí la idea de penalización. Lo que tenemos también es la varianza. Podemos ver sobre la varianza, hablar sobre la varianza de la media. La media, como estimador propiamente tal, tiene una varianza que estaría definida también como el estimador primero propiamente tal es esto. Lo vamos a hacer más a la derecha. Sabemos que ese estimador se define así. Ni1, no es necesario el paréntesis, sino que hay. Y esto partido por n. Eso sabemos que es simplemente la media de i. Pero si aplicamos varianza a esto, queremos ver la varianza de la media de i, hacemos lo siguiente, varianza, esto de acá lo podríamos escribir como 1 partido por n por el estimador, perdón, el operador de suma, i. Entonces, estamos aplicando varianza a todo eso. Esto sabemos que es una constante. Y al ser una constante, la varianza no aplica a la constante, pero sí lo eleva al cuadrado. La propiedad es la siguiente. Si tenemos varianza, lo vamos a hacer acá. Si tenemos varianza de A, siendo A una constante, multiplicando X, un factor de X, ¿cierto? Esto es lo mismo que ese factor elevado al cuadrado por la varianza de X. Y por esa propiedad podemos decir acá que esto sería igual entonces a 1 partido por n al cuadrado, haciendo esto el rol de factor A, ¿cierto? Que es una constante, varianza del operador. Y acá sabemos que la varianza aplica en realidad a la variable probablemente tal y no al operador. Entonces podríamos decir que es 1n cuadrado, operador, varianza y ahí. Y sabemos que la varianza de i es, seguimos, 1n cuadrado, operador. La varianza de i es esto, ¿cierto? ¿Qué es eso? Esa es la definición de varianza de i. Varianza de i, como dijimos al principio. De la variable propiamente tal, a nivel poblacional. Entonces después tenemos que este operador, como lo hemos hecho antes, cuando multiplica una constante, que sería esta, lo podemos convertir en una n. Entonces sería n por varianza 1 partido por n, todo esto está al cuadrado, pero al estar al cuadrado es lo mismo que 1 cuadrado, n cuadrado. Y ese 1 cuadrado sigue siendo 1 por n por, ¿cierto? Acá tenemos el 1 por n por la varianza. Eliminamos entonces el cuadrado acá y la n de arriba, y nos quedaría que la varianza entonces de la media de i es igual a la varianza partida por n. Y este sería entonces el estimador de esa varianza. Y ahí en términos generales estamos haciendo una aproximación a lo que es la varianza, pero lo que queremos nosotros finalmente es lo que vamos a hacer en el siguiente video, que es demostrar cuál es la expresión para la varianza, tanto para beta 1, que es donde se centra nuestro modelo de regresión, y la varianza del error, que a su vez nos dice que si encontramos la varianza de u dado x, es lo mismo que la varianza de u, y esa varianza de u dado x es igual a la varianza de i dado x. Y esto es básicamente la varianza de nuestra regresión. Y eso es lo que queremos entender en última instancia, y vamos a hablar sobre algunas propiedades estadísticas de nuestro modelo a continuación, que versan sobre la varianza, entre otras cosas.